presento a David Carvajal, director técnico de Axor Systems. Yo soy Juan García, pertenezco a una empresa de instalaciones. Nos dedicamos a todo tipo de instalaciones, a ecología, eficiencia, a biomasa, a gas natural, a gas propano, a lo que haga falta. Pero en este caso nos vamos a centrar en un caso que yo creo que es bastante interesante. Es de un hecho que es realidad en Extremadura, que podemos decir que es el primer caso en Extremadura, es decir, de biomasa habrá mucho, de otro tipo de energía renovable hay bastante, pero en este caso, que es energía renovable, es el primer caso que se ha instalado en Extremadura. En este caso, en el Hotel Triana de Miajada, son unas bombas de calor a gas natural, y que voy a dar paso a David primero, que nos explique un poco en qué consisten estas máquinas y sus características. Y bueno, estas máquinas llevan en marcha desde el día 2 de mayo, concretamente, y luego yo pues os expondré un poco la diferencia entre lo que se estimó que este hombre al final iba a ahorrar, que de eso se trata. Al final, del tema de la energía verde y todo eso está muy bien, pero yo creo que el propietario lo que busca es el ahorro económico, y que os mostraré la diferencia entre lo estimado y lo que realmente está obteniendo ya este hombre, que se aproxima mucho a lo estimado. Paso a David. Hola, buenas tardes. Ya muchos de vosotros me conocéis. Mi nombre es David Carvajal, de la empresa Axor Systems, y bueno, en esta ponencia nos centraremos en exclusiva en presentar un poco la tecnología de bomba de calor por ciclo de compresión con gas. Vale. Aunque es desconocido para muchos, se trata de un producto que ya desde 1982 inició su fabricación y vino determinada por un problema energético que sucedió en Japón. Entonces, todas las empresas distribuidoras de gas de Japón se pusieron de acuerdo para intentar incentivar la producción de tecnología que pudiera consumir gas y a su vez dar las necesidades de climatización, tanto de frío como de calor. Por tanto, se trata de un producto más que probado, porque lleva ya en el mercado más de 30 años en funcionamiento. El principio de funcionamiento de este tipo de máquinas es muy similar a las tradicionales bombas de calor eléctricas, con una única diferencia, y es que en lugar de tener un motor accionado eléctricamente, tiene un motor que utiliza como combustible el gas. Es un motor de compresión a gas. El resto del ciclo frigorífico es todo exactamente igual a los tradicionales equipos eléctricos. No voy a entrar en detalle en todo lo que es el ciclo frigorífico, porque ya entiendo que es conocido por todos, y aparte por limitaciones de tiempo prefiero centrarnos en algunas otras cosas. Como he dicho antes, se trata de un producto totalmente desarrollado en Japón, y este en concreto es fabricado íntegramente por Aisin, que es de una filial del grupo Toyota. El motor que utiliza estos equipos es Toyota, especialmente diseñado para este tipo de aplicación. No es un motor adaptado, un motor automovilístico adaptado, sino lo que es un motor desarrollado de forma concreta para este tipo de aplicación. Está considerado un equipo de alta eficiencia, respetuoso con el medio ambiente, y en función de la potencia tanto frigorífica como calorífica del equipo puede disponer de 2 compresores o bien uno para los motores más pequeños. El refrigerante utilizado es el 410A, y existen 2 modos de funcionamiento. Uno que puede ser a expansión directa, el tradicional VRV, o bien incorporando un módulo, que más adelante lo explicaremos, para transformar lo que es la bomba de calor en una planta enfriadora y calentadora de agua. Además, se puede obtener agua caliente sanitaria de forma totalmente gratuita, y toda esta serie de ventajas que dispone el ciclo hace que tenga un bajo coste de utilización debido a su bajo mantenimiento y su reducido consumo de energía. El motor de estos equipos puede ser, en función del tamaño del equipo, puede ser un 1000 centímetros cúbicos o un 2000, con 3 o 4 cilindros, en función de la potencia
y 1 o 2 compresores. El compresor es un compresor scroll que hace que la sincronización entre el motor y el compresor sea actualmente la más eficiente del mercado. Este tipo de equipos, a diferencia de los equipos eléctricos, al utilizar como combustible el gas, internamente existe un calor, ¿no? Ese calor, que viene del bloque motor, del cárter de aceite y de los gases de escape de la combustión, hace que en temperaturas exteriores límites, es decir, a partir de 0 grados hasta menos 20 grados, evitemos el ciclo de desescarche. En los equipos eléctricos, cuando la temperatura exterior es baja, empieza el ciclo de desescarche. Aquí, con estos equipos, ese calor es utilizado para mantener su capacidad y su rendimiento de forma prácticamente estable y evitando el desescarche. Y puede funcionar a plena carga hasta los menos 20 grados de temperatura exterior. ¿Vale? Aquí podemos ver el funcionamiento de un equipo a gas, el cual es totalmente estable en función del tiempo y la temperatura exterior, y podemos ver los ya conocidos por todos ciclos de desescarche que tienen los equipos eléctricos a partir de temperaturas inferiores a los 0 grados. Por tanto, la sensación de confort en el interior se mantiene totalmente estable sin tener en cuenta las condiciones climatológicas exteriores. Este calor, cuando o bien en verano o bien cuando la temperatura exterior no está por debajo de los 0 grados, se puede utilizar para generar agua caliente sanitaria. ¿Vale? El motor, todo este calor que tenemos disponible en el motor, en lugar de disiparlo mediante los ventiladores, gracias a la incorporación de un kit, que no deja de ser un recuperador de calor, se transmite esa energía hacia el recuperador para obtener agua caliente sanitaria de forma totalmente gratuita. ¿Vale? Esta energía en verano es prácticamente estable, ya digo, y en invierno en función de la temperatura exterior, pero siempre podríamos recuperar calor hasta los 0 grados, de 0 grados por debajo, y así que no podríamos recuperar nada de calor. ¿Vale? Ahora hablaremos un poco de las ventajas que tiene la utilización de este tipo de equipos en frente a los equipos tradicionales accionados eléctricamente. ¿Vale? En primer lugar, la reducción de consumo. ¿Vale? Al utilizar directamente una energía primaria, nos evitamos todos los gastos que vienen en la utilización de equipos eléctricos, como puede ser la producción, transformación y el transporte de la electricidad. ¿Vale? Además, tenemos una importante reducción de los costes de explotación, puesto que además de ser equipos muy eficientes para la producción de agua caliente, de calefacción o bien de refrigeración, tenemos una fracción muy importante que se obtiene de forma totalmente gratuita gracias a la recuperación del calor. Por tanto, hace que los costes globales de explotación disminuyan considerablemente frente a las soluciones convencionales. Bueno, esto es lo que he comentado antes. Tenemos un funcionamiento totalmente estable hasta temperaturas de menos 20 grados, por tanto la sensación de confort en el interior se mantiene totalmente constante. Además, al utilizar el gas natural como energía, el gas natural o bien en algunos casos el GLP, como energía para accionar estos equipos, se reducen las puntas de consumo eléctrico, sobre todo en verano, donde existen grandes puntas de consumo. Aquí reducimos muy notoriamente el término de potencia y únicamente el consumo eléctrico del edificio vendrá determinado por los otros consumibles, pero no por los equipos de climatización. Al utilizar un gas natural como combustible, además de la reducción del consumo energético, tenemos una importante reducción de emisiones de CO2. ¿Vale?
Como os he comentado antes, una parte del agua caliente sanitaria es de origen totalmente gratuito. Por tanto, en ciertos edificios e instalaciones nos permite la reducción de paneles solares térmicos en parcial o totalmente. En función del calor que nosotros podamos recuperar, hay que justificar esa cantidad de calor que recuperamos a lo largo del año, y en función de ello podemos, ya digo, reducir parcial o totalmente la instalación de paneles solares térmicos. Esto es, además de, tenemos una reducción de los receptores de energía, por tanto podemos reducir muy notoriamente el término de energía eléctrica. Además de todo esto, tenemos un mínimo mantenimiento. Estos equipos tienen unas operaciones totalmente programadas, igual que un motor automovilístico. Por tanto, las primeras intervenciones se hacen a las 10.000 horas de funcionamiento, que si consideramos un hotel que puede funcionar 2.400, tenemos en 7-8 años en la primera intervención de mantenimiento. Y a los 15 el primer cambio de aceite, o sea, son bastantes años. O sea, seguramente en esta instalación del Hotel Triana el que ha venido a ponerla en marcha no sea el mismo que el que le cambie el aceite, porque pasan 15 años desde que se pone en marcha. Entonces son equipos bastante fiables en su funcionamiento y con un mínimo mantenimiento, porque está pensado para eso, para que la durabilidad del equipo sea bastante elevada. Aparte, el motor que lo fabrica Toyota, lo puede decir mejor David, no es un motor de un coche que funciona a gas aplicado a la industria de la climatización, sino que es un motor especialmente fabricado para ello. Trabaja a muy bajas revoluciones, de ahí sacamos que podamos hacer el mantenimiento a las 30.000 horas. Si el motor sufre muy poco desgaste, hay que tener en cuenta que cuando el equipo trabaja a plena carga únicamente está a 2.000 revoluciones por minuto, tratándose de un motor que es un 2.000, por lo que el desgaste es mínimo. Un motor automovilístico casi es el relantín del coche, no es, pero vamos, que trabaja normalmente a bastante más vueltas que trabaja este motor. Además utiliza un aceite especial, por eso que el primer cambio de aceite se puede prolongar hasta las 30.000 horas de funcionamiento. Todas las intervenciones están totalmente programadas, por lo que las anuales pues es lo típico, mirar un poco la batería, que esté todo correcto y poco más. Son equipos, ya digo, muy fiables. Al tratarse de un motor desarrollado exclusivamente para este tipo de aplicación, no sufrir prácticamente de ningún desgaste en su funcionamiento y con consumibles totalmente especiales para esta aplicación, pues hace que sean equipos muy fiables, con la posibilidad de tener garantía hasta 5 años. Vale. Después, otro de las ventajas es en alguna instalación donde pudiera ser necesario la ampliación de potencia eléctrica. Si se requiere algún tipo de ampliación, pues con estos equipos no es necesario, y además se reduciría el término de potencia instalado. Otra de las ventajas es un funcionamiento totalmente silencioso. El máximo nivel sonoro es únicamente en el arranque y es mínimo, no llega a los 60 dBA, y posteriormente es prácticamente silencioso. Sí. Estos equipos se presentan en dos gamas de producto, uno que son de los 8 a los 13 caballos y la gama más grande, que va desde los 16 hasta los 25 caballos, que son entre 45 y 71 kilovatios en frío y entre 50 y 80 en calefacción. Existen dos tipos de aplicaciones. La primera, y es la que inicialmente se desarrolló en Japón, es el tradicional VRV a expansión directa de refrigerante. Se pueden colocar diferentes números de unidades interiores en función del modelo. Para la más grande se podrían instalar hasta 63 unidades interiores por equipo, con una longitud máxima de 500 metros de ida y 500 metros de
de vuelta, otra de las ventajas respecto a un equipo eléctrico. Toda la gama de unidades interiores pues es la misma que cualquier equipo eléctrico, habiendo de cassette, de 2, 4 vías, de apartamento, de pared, de techo, todas las posibilidades, tanto de unidades interiores como a nivel de control, con estos equipos también está disponible. Y una segunda alternativa es si en caso de trabajar con agua. Se debería de colocar un módulo hidráulico que, ya digo, transformaría la bomba de calor en una planta enfriadora y calentadora de agua. En función del número de equipos y la potencia, existen diferentes modelos para cada una de las alternativas que se valoren en cada caso. Esto en instalaciones existentes es una ventaja, puesto que únicamente se tiene que sustituir el equipo ya viejo por la bomba de calor más el módulo, y eso hace que sea de muy fácil sustitución y se reduzcan sensiblemente los costes de instalación. Además, también se incluye dentro de ese módulo la bomba de circulación hasta el depósito de acumulación para hacer una más fácil instalación. Bueno, tiene todas las directivas y todas las marcas CE, tanto de aparatos de a presión como de equipos de gas, pues lo que es un equipo que está totalmente certificado en el mercado europeo ya desde hace muchos años. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos que tenemos instalados por toda España, exceptuando el de Torre Triana, que ya no lo he incorporado aquí para que lo puedas, ya lo extenderás tú más la información. Aquí en la base aérea de Torrejón de Ardoz existen 2 equipos instalados, en este caso funcionan con el módulo de agua y se utilizan para la climatización de los cuarteles. Aquí vemos los dos módulos, en este caso se suministró un módulo por cada una de las máquinas y hasta el acumulador de agua caliente o agua fría. Otra foto más. También tenemos alguna instalación en oficinas, en sede de oficinas, en este caso una instalación de Barcelona, en Sedigas, donde hay colocada una bomba de calor y en este caso funciona a expansión directa con 7 unidades que se utilizan para climatizar los diferentes despachos. Otra de las posibilidades, se trata de una instalación centralizada en Zaragoza, donde las bombas de calor dan frío o calor en función de las necesidades y además se aprovecha el agua caliente sanitaria para reducir el consumo energético de todo el conjunto de viviendas. Los módulos de recuperación de agua caliente sanitaria, que los llamamos así porque es su aplicación fundamental, pero también se podría aplicar a edificios o a industrias que por su particular funcionamiento necesitaran al mismo tiempo frío y calor. Es decir, estas máquinas lo que hacen no es producir agua caliente sanitaria, sino producen energía, la cual se puede utilizar para producir agua caliente sanitaria. Entonces, esa energía la podemos utilizar para producir agua caliente sanitaria o para demandas simultáneas de frío y calor. Es decir, que hay edificios residenciales o de oficinas o hoteles que se puede dar el caso en función de su volumen, o incluso industrias que por su proceso necesitan frío y calor al mismo tiempo para salas limpias, de subestación y demás. Entonces, tenemos ese módulo que impulsa agua a 60 grados y retorna a 50, si no me equivoco, y que transporta una energía. Esa energía, que es gratuita, la podemos producir y almacenar en un depósito, la cual está disponible para cuando el usuario la disponga de ella y no tener que invertir la bomba de calor en verano para producir calor, con lo cual también los ahorros se multiplican en ese caso. Si el equipo genera agua caliente y el uso, pues en función puede ser de para producción, en el caso de hotel y residencial, lo lógico que sea agua caliente sanitaria, o incluso residencial puede ser producción en caso de instalaciones a 4 tubos, producción de calor y de frío. Y en industrial, pues lo mismo, para producciones, salas limpias, que muchas veces se necesita deshumectar en época estival. Entonces, bueno, pues
se pondría en marcha, bueno, eso estaría en marcha siempre, que cuando la máquina estuviese en marcha, produce esa energía, se almacena y se usa cuando quiera. Creo que bueno, el modelo mayor, que es el que está instalado en el Triana, cada una dispone, en este caso, de un recuperador de calor o de un intercambiador de calor de 25 kilovatios. Es decir, el Triana recupera 75 kilovatios para producción de agua caliente sanitaria. Si por cada 70 kilovatios frigoríficos recupera 25. Y en el Triana tiene instalada una caldera de ACS de 40 kilovatios, quiere decir que cuando están las 3 máquinas funcionando tendría excedente de producción de agua caliente sanitaria. Eso automáticamente ya se gestiona y se disipa. En caso de no existir consumo, se no hay consumo, se disipa por los ventiladores. Bueno, y ya poco más. En un principio la idea era eso, dar los conceptos básicos de este tipo de aplicaciones y ahora entraremos en más detalle con Juan en un caso práctico. Bueno, pues como he dicho anteriormente, en el Hotel Triana de aquí de Miajada, está aquí cerquita, se ha instalado esta primavera, están en marcha desde el 2 de mayo 3 bombas de calor a gas natural con producción de agua fría y caliente para el sistema de climatización, la cual le ha permitido, en este caso, al propietario de la instalación, pues reducir sus costes de explotación de energía en climatización, que eso ya lo hemos constatado porque tenemos datos reales de ello. Y seguramente en calefacción también, en esta época primera que pase, bastante considerable, que creo que es lo que me voy a centrar porque tenemos poco tiempo. Había un escenario, evidentemente, el primer escenario que nos encontramos cuando llegamos allí eran unas calderas y unas enfriadoras que estaban instaladas. Había una caldera de 225 kilovatios con un COP, un rendimiento de 0,95, estimando 0,95, bastante rendimiento en este caso. Tenía un consumo de 236,8 kilovatios hora. Tenía esta caldera mencionada de agua caliente sanitaria de 44 kilovatios con un COP similar y el consumo equivalente. Y 5 enfriadoras de solo frío eléctricas, bastante antiguas, lo que veréis en una foto, de 36,6 kilovatios cada una, con un COP de 1,65 y mucho, diría yo, con un consumo de 114,9 kilovatios hora. Para hacer el primer escenario que le presentamos al cliente, en este caso, se estimó un funcionamiento de 150 días para la época de calor y de 150 días para la época de frío, con una media de horas de 16 horas diarias en el hotel. Eso evidentemente no a plena potencia, sino con este perfil de carga, es decir, el 100% del tiempo, el 3% del tiempo lo consideramos al 100% de la carga, tanto en refrigeración como en calefacción, el 75%, el 11% al 75%, el 18% al 50% y el 68% del tiempo solamente con el 25% de carga. Es más o menos lo que se está cumpliendo porque bueno, allí en el hotel pues siempre se dispone, aparte de las habitaciones, hay unas salas que son grandes, que son los salones de boda y discoteca, que no todos los días se usan, pero bueno, está demostrando la realidad que más o menos en el perfil acertamos en el uso que está teniendo desde mayo hasta ahora. Con todo ello, la demanda anual de calor que se le estimaba era de 201.150 kilovatios hora año. El consumo de generación de calor significaba 211.736 kilovatios hora gas año y en el mismo tiempo la demanda anual de frío eran 170.307 con un consumo anual en generación de frío potencia eléctrica de 103.216 kilovatios eléctricos año. Eso con las tarifas consideradas que le estimamos, que también van cambiando bastante en el tiempo, pero la que se estimó en ese momento con un término fijo de 78,76 euros kilovatios hora año y un término de potencia de 0,12, y en la tarifa de gas de 80,97 de término fijo al mes y de 4,96 céntimos kilovatios horas, que creo que lo tiene bastante mejor
al mismo tiempo que también lo tiene bastante mejor el término de potencia, pero bueno. El escenario con caldera y enfriadora, el coste de kilovatio generado con energía eléctrica en términos fijos nos da un resultado de 9.049 euros año de términos fijos y un coste del kilovatio en frío de 7,8 céntimos el kilovatio hora generado. Con el término de calor, el término fijo serían 971,64 euros al año y un coste de calor con la caldera que tenía de 5,22 céntimos euros kilovatio hora año. Con esto, el escenario, el cómputo general del coste del sistema que tenía hasta ahora, a este hombre le salía un coste anual de 33.841 euros solo en climatización, producción de agua caliente sanitaria y producción de calor para la calefacción. Con el escenario nuevo que tiene actualmente, con los 3 equipos de bombas de calor a gas natural, se han instalado 3 equipos que dan, como bien ha dicho mi compañero, 63 kilovatios en frío y 75 kilovatios en calor, con un COP de energía primaria, esto es bueno aclararlo, de 1,2 y 1,4, que si se traducen a energía eléctrica estaríamos en torno al 3,84. 3,84, es decir, una planta enfriadora de las buenas, de las muy buenas, en frío que pasen de 3, hay pocas. O sea, aquí estamos hablando ya de realmente algo que tiene bastante rendimiento, aparte de la diferencia tarifaria. Bueno, si se compara una eficiencia con la otra, es bastante. Estimando el mismo escenario de funcionamiento para compararlo con el anterior, la demanda sigue siendo la misma, tanto en frío como en calor. Lo que pasa es que el consumo anual de generación, tanto de calor como de frío, pues nos baja a estos valores, que no voy a leerlos, que creo que al final lo que nos queda es el número. Pasando el coste del kilovatio frío a 4,18, antes estábamos hablando que era de 7 y pico, y el coste del kilovatio en calor a 3,5, y antes estábamos en 5 y pico. Con ello, el consumo estimado que deberá de tener este hombre a lo largo de un año en refrigeración, calefacción y producción de agua caliente sanitaria no deberá ser más de 15.141 euros. Con lo cual, el ahorro estimado para este hombre será del 55,25 en su factura energética, ahorrando la cantidad de casi 18.700 euros al año. Bueno, pues antes de pasar a los datos reales, con los datos que tenemos, porque como doy datos anuales, es mejor ver esto con los datos anuales. Ahora veremos los datos reales de este año, de los 5 meses. Aquí hay una comparación llevándonos a 20 años. Estamos hablando de que el primer cambio de aceite se hacía a los 15. Estamos quedándonos cortos en la vida útil seguramente de este equipo, que eso también sería cuestión de hablarlo, de verlo con una bomba de calor eléctrica, si sería capaz de dar una vida útil tan larga como estos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que ahí tenemos una tabla que significa la amortización de la instalación sin subvención, porque he de decir que este cliente además ha podido aprovechar una subvención, la cual le hace todavía mucho más rentable la inversión, pero sin subvención también es rentable. Aquí en la primera columna tenemos los costos, donde ponemos el precio del sistema aproximado, el que le ha costado el poner los 3 equipos con los 3 módulos hidráulicos, que en este caso se agravó porque, luego veremos en una foto, hubo que reformarle todo el colector de impulsión a los elementos terminales, porque lo que tenía allí hecho no estaba bien hecho, no funcionaba, y entonces, bueno, pues la inversión se le fue un poco más, pero era la hora de hacerla. El consumo, que hemos dicho antes, del primer año era de 15.141, y en el otro escenario tenemos las bombas de calor eléctrica y la caldera,
que los consumos sin costo ninguno, es decir, si siguiera este hombre sin hacer nada en su instalación, o sea, gastando 0 euros en inversión, él hubiese gastado ese primer año ya 33.841. Bueno, pues la diferencia está en que a los 20 años hay una diferencia por haber usado este sistema de 337.256 euros. Que lo he hecho a 20 años porque la cifra como poco asusta, ¿no? Como poco asusta. Esta tabla está hecha en función con un IPC anual de subida de la energía, tanto para gas como para luz, de un 2%, aunque me consta que el IPC o la tendencia de la subida de la energía eléctrica subirá a más ritmo que el gas natural, que subirá también, pero hasta ahora lo que ha estado subiendo es a menor ritmo. De esta manera, el coste de la vida útil de la bomba de calor a gas, que no es poco, son 602.000 euros, pero el coste de la vida útil de lo que tenía era 822.000 euros. O sea, el ahorro a los 20 años, como digo, son de 337.000 euros. A los 10 años ya ha ahorrado 87.000 euros esta instalación y el ahorro anual, que lo hemos estimado en 18.699. Dado cómo están las cosas hoy en día, yo creo que por lo menos hay que pararse a pensar en estas cifras y en estos valores y saberlo transmitir al propietario que tenga una instalación parecida a esta, que hay muchas, que puede optar por otras soluciones que cuando poco son rentables. Ahí tenemos un gráfico con la diferencia del consumo entre la bomba de calor eléctrica y la caldera, comparado con la bomba de calor a gas en euros. Veis la tendencia de la que tenía y la tendencia de la que tiene ahora. Este es el consumo acumulado, se cortan en el año 5, ya en el año 5 la bomba de calor eléctrica y la caldera se disparan y la otra pues sube a menor ritmo. Y la amortización sin subvención, que está en torno a algo menos de 7 años sin subvención, con ese importe, vemos que el área que está a la derecha pues coincide con la impresión de los 300 y pico mil euros, y ya a partir del año 7, 8, pues los números pues empiezan a subir bastante. Con subvención no me voy a parar mucho a explicarlo, pero podéis imaginaros que el escenario es bastante mejor. Ya estamos hablando de ahorros de más de 382.000 euros, de ahorro de los 10 años de 132, en fin. Pero eso dependerá de si hay o no hay subvención o demás. Los ahorros reales desde mayo a septiembre, medidos, facilitados en este caso por el propio cliente, con facturas reales, el consumo real que tenía él en el 2013, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, solo en consumo de electricidad fueron de 21.233,75 euros. Ahora mismo en el 2014, gracias a que ha podido reducir tanto el término de potencia, él tenía contratado 114 kilovatios eléctricos y ha pasado a contratar 80 kilovatios eléctricos. Solamente con esa reducción ya tiene una importante suma de ahorro de dinero. Pero bueno, aún así, con el consumo incluido y la reducción del término fijo, ha consumido este año, desde mayo a septiembre, 13.227,30 euros. Con lo cual, el ahorro en electricidad son de 7.906 en 5 meses. Con lo cual, creo que cuando pasen los 12 meses estaremos muy cercanos a la cifra de los 18.700 que le habíamos indicado que podía tener en función del uso. Evidentemente, si él usa más horas o tiene más carga el hotel, el resultado será mejor, o si tiene menos horas de funcionamiento, porque tenga menos eventos, porque tenga menos bodas, funcionará, el resultado será un poquito inferior. Pero lo que no cabe duda es que en ese mismo escenario, que de hecho esto muestra que él ha tenido actividad, él ya ha ahorrado 7.900, no 7.900 porque queda otra parte que penaliza un poquito, pero no tanto. Los consumos que tenía de GLP de mayo a septiembre fueron de 7.006 euros, porque este hombre antes tenía GLP y también cambió, no tenemos datos con gas natural, con consumo de aire acondicionado en época estival. Entonces no hemos ido al consumo de GLP, el consumo de GLP que él tuvo en esa época fueron de 7.006,53 euros, y el consumo que ha tenido en gas natural, incluido cocinas,
incluido cocinas, incluido, aquí también estaba incluido las cocinas, el agua caliente sanitaria y ahora también la climatización. La climatización solamente el 10% lo gastamos en luz y el resto en gas. Un ahorro real de menos 960 euros. O sea, ha gastado solo 960 euros más que lo que gastaba antes con GLP y hemos metido la climatización. El uso de calefacción, el uso de cocina y el uso de ACS. Esa cantidad se la restamos a los 7.000 y pico que nos daba antes. El ahorro global de los 5 meses está en 6.946,44 euros. Y pongo ahí que de momento se va cumpliendo lo previsto en el estudio. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Pasados, ¿no? No explico mucho el esquema de principios ni nada de eso, que están allí hechos. Voy a enseñar, esta es una foto no terminada de la instalación, porque no la tenía todavía, tengo que pasarme por ella. La instalación está terminada, están aislados los tubos, forrados y demás. Estos son los equipos que están allí instalados, los 3 equipos, con los 2 módulos hidráulicos que están allí, un depósito de inercia, el colector de impulsión, y esto es lo que digo, que el cliente este ha tenido que gastarse un dinero extra para adecuar la instalación para poder sacarle algo de partido a esta instalación. Antes no tenía este colector de impulsión con las 7 bombas, solamente tenía 2 bombas para todo, no independizada por circuito. Bueno, pues ahora se la ha independizado por circuito para ahorrar más, para que los caudales de cada circuito de agua sean los adecuados y para que realmente estemos climatizando, porque evidentemente tú puedes tener una capacidad de generación de frío-calor muy grande, pero si la bomba que tienes instalada no es capaz de mover esa energía, pues lo único que hace es gastar luz, pero no climatizas. Esa es una fotografía del motor que está instalado, que aparentemente es el motor de un coche con su filtro de aceite, su bujía, su cárter, su todo, pero especialmente diseñado para esta aplicación. Y esta era la situación que tenía él antes, que bueno, coincidiréis conmigo en que ha cambiado bastante la foto de lo que hemos visto antes a esto. Incluso tenía él, para poder tener más eficiencia energética en verano, tenía montado un sistema de agua por la parte de fuera para que cuando las temperaturas eran excesivas y la máquina se bloqueaba por alta temperatura, él rociaba agua en las baterías y conseguía con eso aumentar un poquito el COP de las máquinas, pero claro, gastaba agua. Y esta es otra foto de la instalación que él tenía allí antes con las plantas enfriadoras. Es decir, que lo que quiero enseñar esto no es lo mal que estaba hecho, es una instalación de hace 15 años, como muchas habrá ahora, que son susceptibles de mejora, que tienen un coste de explotación muy alto y que, pensando un poquito cuál es la mejor opción para el cliente para que pueda ahorrar, se le pueden dar opciones, que hay opciones en el mercado, y en este caso esta opción con energía alternativa. Y que otra de las ventajas que tiene esto, porque claro, él me puede decir, bueno, que yo la instalación eléctrica ya la tengo hecha, ¿no? Es que, pero bueno, en instalaciones porque el cliente necesita una ampliación de potencia y no pueda y tenga que y conlleve una reforma de la instalación eléctrica y la reforma de instalaciones eléctricas, todo el mundo sabe lo que puede costar, desde aumentos de secciones, de acometidas y demás, que bueno, pensando en esta solución, bueno, pues no tienes por qué hacer ese desembolso o llevarlo ese desembolso a esta instalación, aportándote todavía más rendimiento que si montaras una bomba de carga eléctrica, aun cuando llevando la modificación de la instalación eléctrica. Esas eran las 2 bombas que tenía él instaladas, son 2 conexiones de 1 pulgada, estas bombas no eran capaces de mover las 2 juntas más de 10-15 metros cúbicos. Eso ahora mismo solo lo mueve la bomba que tiene instalada para el salón de boda. Es decir, él antes no era capaz de climatizar más que el salón de boda y no lo demás. O las habitaciones se climatizaban, o se climatizaba el salón de boda, o se climatizaba el restaurante, pero todo no. Ahora, por lo menos, tiene potencia de generación y tiene tiene disponibilidad de llevar ese calor, ese frío, con sus caudales adecuados a cada uno de los circuitos que tenía allí. Esa era la otra parte de la instalación que estaba y bueno, el esquema isométrico de gas, que tampoco hace falta mucho explicar. Y con esto ya está.